Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el cuarto día de la novena al Espíritu Santo. Esta novena que nos ha traído esa reflexión, ese proceso de caminar y ir preparándonos a recibir al Espíritu Santo. Empezando prácticamente estos 3 días, hemos estado viendo muchas lecturas plasmando temas de los dones, de los 7 dones del Espíritu Santo, algunos importantes, o para empezar. También hemos estado desarrollando el tema de los dones del Espíritu Santo. Empezamos con una breve introducción del Catecismo de la Iglesia Católica y ya el día de ayer desarrollamos el don de la sabiduría. Y hoy, más adelante, les comentaré cuál es el don que sigue. Y para empezar esta novena, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad para continuar con el día número 4 de la novena al Espíritu Santo, o la novena preparatoria a Pentecostés. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Espíritu Santo, que vives en los corazones de tus fieles, ilumina nuestro rostro con la sonrisa que surge del alma que es capaz de gozar de las cosas de Dios. Enséñanos a vivir con alegría y que la esperanza nos empuje para superar los momentos de dolor. Que tu presencia nos anime por sobre toda tristeza y que tu amor nos permita dar sentido a cada minuto de nuestra existencia. Amén. Y ahora pasaremos a la invocación al Espíritu Santo. En este caso, la oración que vamos a utilizar en estos próximos 3 días es una oración que la primera vez que la escuché, se la escuché al Padre Javier Olivera Rabasi, del canal de YouTube y de la cuenta de Instagram, que no te la cuente. Dice así: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y hoy se nos invita a meditar. Déjenme revisar ese detalle. Es una lectura continuada del libro, en este caso la epístola o la carta de Pablo a los romanos. Todavía estamos sobre el capítulo 8. Voy a confirmarle aquí un momentito. Capítulo 8, versículo del 8 al 11. Carta o epístola de Pablo a los romanos, capítulo 8, versículo del 8 al 11. Y esta lectura hoy nos dice lo siguiente, para meditar este texto bíblico. Así, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece, mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura hoy, que nos invita o nos sugiere la novena, en el cuarto día de la novena de Pentecostés o la novena al Espíritu Santo, hoy se nos invita a reflexionar en este texto, que vinculado con el de ayer, nos sigue llamando en eso, en darle importancia a lo que realmente es importante. Y eso me recuerda a otro pasaje dentro de los textos bíblicos de Pablo, que menciona: no teman a los que puedan matar el cuerpo, sino al que pueda matar el alma. Parafraseando el texto un poco, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que el texto de ayer y la continuación el día de hoy, con esta lectura continuada, vemos cómo se nos exhorta nuevamente a ponerle atención a lo que realmente es importante. Y lo importante es la salvación de nuestra alma y no vivir en la carne. ¿En qué sentido? Como dice acá: así los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque viven conforme a las carnes, viven conforme a la concupiscencia, a esa inclinación hacia el mal. Y abrazándola, y digamos que hasta cierto punto, queriendo estar en esa concupiscencia,
Si es así, Dios no puede vivir en esa persona. Lo que hablábamos en los días anteriores de la novena del Espíritu Santo. Dios no coexiste en un alma en estado de pecado mortal. Y en este caso, no es la excepción, como comenta el texto nuevamente. Continúo leyendo. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Cuando uno ya se ha acercado al sacramento de la confesión, se reintegra a la vid por medio del sacrificio de Cristo, el único y eterno, y volvemos a integrarnos a la vid y comenzamos a comulgar y a entrar en el camino del Señor, dejándonos guiar por su Espíritu Santo, comenzamos a vivir según y conforme al Espíritu, que es el Espíritu Santo. Ahora, más adelante, va a presentarse el Espíritu Santo como la figura que procede del Padre y del Hijo. Ya les explico por qué, y por qué yo lo puedo ver así. Dice, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El Espíritu de Dios habita en nosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y no le pertenece. Perdón, me salté el pedazo, disculpen, hago la corrección. Ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Alto. El texto inicial, un par de palabras más atrás, dice: ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros, o sea, habita en nosotros, una vez que nos reconciliamos y nos revinculamos, que eso es lo que significa de fondo la palabra religión, que viene del latín religar, que es venir, unirse, volver a reconciliarse con la vid. Y es el instrumento que la Iglesia utiliza para llamarnos nuevamente al rebaño del Señor. Pero bueno, no para desviarme tanto para allá, sino meterme más para acá, tenemos lo siguiente, lo que les decía, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y después la lectura hace este cambio. El que no tiene el Espíritu de Cristo, aquí viene la parte, nos dice, o tengo el Espíritu de Dios o tengo el Espíritu de Cristo. ¿Cómo funciona esto? Y aquí viene, spoiler, algo que nos va aperturando la siguiente novena que viene asomándose, digámoslo así, en el horizonte. Y es el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para Pablo no era desconocido esta fórmula. Por eso es cuando la menciona en esta carta, dice, el que no tiene el Espíritu de Dios, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y después habla que el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. ¿Cómo es esto posible? Recordemos el credo niceo-constantinopolitano, parte magistral. Tantas partes hermosas y preciosas que tiene el credo niceo-constantinopolitano. El credo niceo-constantinopolitano, que al igual que el credo apostólico, el niceo-constantinopolitano no viene a inventar nada, simplemente viene podríamos decir, a expandir más o ampliar más lo que ya estaba enseñado, sin agregarle más. ¿Se entiende? O sea, como que darle no más contenido, sino hacerlo más digerible o más entendible para las personas. Y recordando esa frase que dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Por eso es que el texto, acá en la carta de los Romanos, capítulo 8, versículo del 8 al 11, no entra en conflicto para nada con esta realidad, con este conocimiento de saber que Dios es uno y trino. Porque en la primera línea dice Pablo, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Recordemos que hay un punto entre la parte de vosotros y el que no tiene el Espíritu de Cristo. Y como el Padre y el Hijo son uno, y esto lo escuché yo de un sacerdote hace mucho tiempo, del conocimiento del Padre y del Hijo que es eterno emerge el amor, y ese amor, poniéndolo así en una forma figural, o de una forma figura, surge la tercera persona de la Santísima Trinidad,
expiden al Espíritu Santo, ese conocerse mutuamente. Entonces crea esta comunidad de tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces por eso le decía, de aquí para los que, en este caso para los católicos y también los cristianos no católicos que son trinitarios, no le debe sonar extraño o ajeno encontrarse con este pasaje y decir, ¿pero qué espíritu se refiere? ¿El de Cristo, el del Espíritu Santo? Y no podría entrar en confusión. Pero cuando ya conoces no esta doctrina, conoces esta parte de la revelación, que digamos que Dios es uno y trino, ya te queda más claro la parte de este texto que mencionamos aquí. Continúo leyendo. Dice acá: el que tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece, mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto, ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. ¿Y a causa de qué justicia? La justicia que nos brinda nuestro Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo tiene que volverse polvo, pero nuestra alma se separará de este cuerpo, irá a presentarse y a rendir cuentas al Padre y presentar los frutos que nos dieron. ¿Y qué hicimos con esos frutos? Para hacer alcanzable el reino de Dios a todas las criaturas. Entonces, en resumen, esta lectura hoy nos recuerda varias cosas. Ya vamos viendo cómo se va figurando la Santísima Trinidad. Cómo no debemos adherirnos a las cosas de la carne. Y lo peligroso de adherirnos a las cosas de la carne es que el cuerpo tiende al mal, tiende a esa concupiscencia, tiende a la concupiscencia de la carne principalmente. Y eso es una lucha que tenemos nosotros, una lucha que vamos a tener hasta el último segundo de nuestra vida. Pero tengamos confianza y pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nos ilustra y nos da como Él, siendo ese farol, esa puerta estrecha, esa puerta por donde entran las ovejas, esa guía, ese camino, esa voz que nos dice: continúen. Aquí no les prometo muchas cosas, como dice la Santísima Virgen en las apariciones. Yo no les prometo aquí la felicidad, no te puedo prometer eso, le decía a Santa Bernadette Soubirous. Pero si estaba dispuesta a la misión, le iba a dar el trabajo. Asimismo, cuando Dios se le presenta a la Santísima Virgen y le dice que era llena de gracia, que el Señor estaba contigo, que está contigo, y todas estas frases que ya conocemos, ¿no? Y ella responde: hágase en mí según tu palabra. Ella era la esclava del Señor. Y así, muchos de nosotros tenemos que morir cada día un poco más a nosotros, buscando morir a ese pecado. Y una de las llaves que abre ese proceso, parte del proceso, para acercarnos a la vid y reconciliarnos con la vid, religarnos con la vid, es el sacramento de la confesión, que podemos encontrar en todas las iglesias católicas del mundo entero. Sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo y que debe y tiene que ser dado por un ministro legítimamente ordenado. Pasemos entonces a la reflexión, o la parte para reflexionar del día de hoy de la novena, el día número 4 de la novena del Espíritu Santo. Espíritu Santo, verdad y luz beatísima, siento una profunda amargura en constatarte que tú eres casi completamente desconocido u olvidado por la mayor parte de nosotros. No te pensamos jamás, distraídos como estamos de tantas preocupaciones, absorbidos por el espíritu del mundo, distraídos y descuidados de tus preocupaciones y delicadezas. Cuántas ingratitudes. Gran parte de esta culpa es nuestra, que vivimos esta verdad y de la cual casi jamás hablamos a nuestras almas. Acoge, Espíritu Divino, estos mismos pobres sentimientos en reparación de cosas deplorables y olvidables.
así para implorar tanta luz para mí, para los sacerdotes, para los religiosos, religiosas y para todos los fieles. Amén. Y hoy se nos invita también en un preámbulo de una novena que también estaremos compartiendo con ustedes próximamente, que es la novena del Sagrado Corazón de Jesús. Se nos olvida en ser miembros activos de reparar las ofensas a nuestro Señor. Cosa que hoy mucha gente no se detiene, absorbida, como dice el texto acá, para reflexionar hoy, en tantas actividades y tantas cosas que a veces se nos olvida pedirle ese auxilio al Espíritu Santo y pedirle: Espíritu Santo, envíame tus 7 dones en función a lo que yo necesite, en función a lo que dé la mayor gloria a Dios y sea el beneficio para mi prójimo. Y créanme, el Espíritu Santo responderá buscando esa santificación, siempre y cuando nuestra disposición de alma y de cuerpo sea alcanzarle, sea encontrarse con Él, sea servirle a Él y sea como la Santísima Virgen. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, a imitación de la Santísima Virgen que está apareciendo en esta novena, la esposa del Espíritu Santo, pidamos hoy que el Espíritu Santo sea nuestra guía, sea nuestro consuelo, sea ese paráclito defensor que nos defienda de las acechanzas del enemigo, que nos defienda de tantas cosas que ocurren en nuestra realidad y sobre todo que nos mantenga los pies aquí en la tierra pero la mirada puesta en el cielo. Así nosotros podemos llegar, como decía San Pablo, en una de sus cartas, que ha llegado al fin de la carrera y que él ya en ese momento se consideraba que había ganado la corona que para nosotros es un símbolo, para él era la inmortalidad y la vida en Cristo. Por eso es que también dice esta frase: se me acaba de escapar la frase y no la quiero parafrasear mal porque es una frase que es muy bonita, que habla habla de forma directa que vivir es Cristo y morir es ganancia. Esa es la frase: vivir es Cristo y morir es ganancia. Cuando nosotros ya comencemos a entender estas cosas, estas realidades, y nos complementemos y nos compenetremos con Cristo, con el Espíritu Santo y con el Padre, podremos decir que ya podremos ir caminando en santidad. Pero esa compenetración o esa unidad, como tantos santos que hemos compartido las novenas, no se da solo porque yo quiero, sino porque también es la disposición del Señor de cómo quiere que nosotros seamos santos, siendo sacerdotes, siendo solteros, siendo monjes, monjas, religiosos, religiosas, siendo padre de familia, madre de familia, siendo buenos tíos, buenas tías, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hoy pongámonos en las manos de ese Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Ahora, ya para la parte prácticamente del cierre, o bueno, lo que falta del cierre, vamos a compartir con ustedes lo que estamos compartiendo en estos días. Esto es lo que ya queda de la novena, con respecto a los dones del Espíritu Santo. Y habíamos hablado el día de ayer, o en el video anterior, porque esto yo lo grabo diario, por eso que a veces digo el día de ayer, de el don de la sabiduría. Hoy vamos a continuar y hablaremos del don de la inteligencia, también conocido como el don del entendimiento. ¿Ok? Dice el texto acá: es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar en las verdades reveladas. La inteligencia o el entendimiento, este don del Espíritu Santo, el don número 2 que estamos viendo, nos concede la gracia de poder profundizar en las verdades reveladas y comprender la palabra de Dios.
Cita acá una carta del Papa San Juan Pablo II, Catequesis sobre el Credo. Dice así: la fe es adhesión a Dios en el claroscuro del misterio. Sin embargo, es también búsqueda con el deseo de conocer más y mejor la verdad revelada. Ahora bien, este impulso interior nos viene del Espíritu Santo, que junto con ella concede precisamente este don especial de inteligencia o entendimiento y casi de intuición de la verdad divina. La palabra inteligencia deriva del latín intus legere o intus legere, que significa leer dentro, penetrar, comprender a fondo. Mediante este don, el Espíritu Santo, que escucha las profundidades de Dios, esto es tomado de la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 10, comunica al creyente una chispa de capacidad penetrante que le abre el corazón a los gozos, a la gozosa percepción del designio amoroso de Dios. O sea, en pocas palabras, la acción del Espíritu Santo con el don de la inteligencia o del entendimiento nos abre la disposición no solo para poder decir, ¡ay, qué inteligente muchacho!, sino que permite que nuestro corazón se abra a recibir al Señor en nuestro interior y que nosotros nos volvamos un templo viviente. Continúo leyendo. Se renueva entonces la experiencia de los discípulos de Emaús, los cuales, tras haber reconocido al resucitado en la fracción del pan, lo que conocemos nosotros hoy como Eucaristía, se decían unos a otros, ¿no ardía en nosotros nuestro corazón mientras hablaba con nosotros en el camino explicándonos las Escrituras? Esta parte del texto es tomada de Lucas capítulo 24 versículo 32. Y en efecto, cuando uno tiene ese ardor por dentro, ese amor, esa infusión del Espíritu Santo, ese Paráclito, ese defensor que nos viene, nuestro corazón se ensancha, sentimos amor, pero un amor no como lo da el hombre, sino un amor que emerge como fuego que quema. Muchos santos a lo largo de los siglos han relatado esa efusividad de amar a Dios y de las cosas divinas como ese fuego que emerge de dentro de ellos, que es inexplicable. Continúo leyendo. Esta inteligencia sobrenatural se da no solo a cada uno, sino también a la comunidad. Los pastores que como sucesores de los apóstoles son herederos de la promesa específica que Cristo les hizo. O sea, los pastores, hablamos de los obispos, en este caso los sacerdotes por carácter de servicio al obispo, y los diáconos también gozan de esta vinculación o afinidad con en este caso, con su pastor, que vendría siendo el obispo, que es sucesor directo de los apóstoles. Y a su vez, son herederos de la promesa específica que Cristo les hizo. Vamos a ver cuál es. Juan capítulo 4, versículo 26, también habla de Juan capítulo 16, versículo 13. Y a los fieles que gracias a la unción del Espíritu Santo, como se indica en la primera carta de Juan capítulo 2, versículo 20 y 27, versículo 20 y versículo 27, poseen un especial sentido de la fe, sensus fidei en latín, que les guía en las opciones concretas. Efectivamente, la luz del Espíritu Santo, al mismo tiempo que agudiza la inteligencia de las cosas divinas, también hace también más límpida y penetrante la mirada sobre las cosas humanas. Continúo leyendo. Gracias a ello se ven mejor los números,
los numerosos signos de Dios que están inscritos en la creación. Se descubre así la dimensión no puramente terrena de los acontecimientos de los que está tejida la historia humana. Y se puede lograr hasta descifrar proféticamente el tiempo presente y el futuro. Signo de los tiempos, signos de Dios. Entonces, hasta aquí, todavía falta un pedacito que les voy a compartir, pero hasta aquí quiero comentarles algo. El Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, le da sus dones a cada uno como Él dispone, buscando siempre la santificación de las almas. Entonces, a veces uno puede pensar, pedir el don de inteligencia, como el que estamos hablando hoy, pero el Espíritu Santo quiere darte el don, otro don. Puede ser de sabiduría, puede ser otro don de los tantos que vamos a ir viendo en este recorrido, no voy a expoliar ninguno, pero lo que sí le digo es que también deja una parte en los fieles, y esa parte en los fieles es la que recibimos en la confirmación. ¿Okay? Entonces tengamos presente eso, recordemos que en la Iglesia Católica no somos islas, somos personas que vivimos conforme a la voluntad de Dios, y ese es el perfil que debemos buscar, hacer su voluntad, así como nuestra Madre del Cielo, esposa del Espíritu Santo, nos confiere y nos dé ese gran ejemplo en las Escrituras, que es: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Continúo leyendo. Queridísimos fieles, estoy hablando del Papa Juan Pablo II, a nosotros como fieles. Dirijámonos al Espíritu Santo con las palabras de la liturgia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Esa es la secuencia de Pentecostés, que estaremos escuchando próximamente el día de Pentecostés. Recuerden que para este año 2025 estamos haciendo esta novena exactamente o específicamente en Pentecostés. Continúo leyendo. Ya para terminar, cita dos textos. Vamos a ver, dice acá: invoquémosles por intercesión de María Santísima, la Virgen de la Escucha, que a la luz del Espíritu supo escrutar sin cansarse el sentido profundo de los misterios realizados en ella por el Todopoderoso. Cita para referencia Lucas capítulo 2, versículo 19 y versículo 51. La contemplación de las maravillas de Dios será también en nosotros fuente de alegría inagotable. Y aquí me quedo yo con esta oración el día de hoy, que quiero compartírselas también, y se leyó como lectura el día de la fiesta de la visitación de María a su prima Isabel. Y es la siguiente, yo creo que muchos la conocen, se llama el Magnificat, oración bíblica que podemos encontrar a partir del texto de Lucas, capítulo 1, versículo 46 en adelante. Se las compartiré el día de hoy. A Nuestra Señora del Cielo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oración final. Espíritu Santo, nos consagramos a ti, consagramos nuestra vida, te ofrecemos nuestros compromisos y nuestro compromiso también de vivir en la luz y ver la vida con esperanza. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en unidad con el Padre, el Todopoderoso Creador de cielos y tierra, y es Dios uno y trino por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.